¿Recuerdas estas imágenes? Se tratan de un linchamiento ocurrido en Taxco, Guerrero, contra una mujer acusada de haber secuestrado y asesinado a una niña. En esa ocasión, el alcalde justificó que la policía municipal no intervino porque sus agentes eran muy poquitos comparados con la cantidad de personas participando en el linchamiento. Hoy, decenas de esos policías municipales están detenidos, acusados de secuestrar a los pobladores. A la par, en otra parte del país, en Colima, el ejército mexicano ha detenido a casi una decena de policías municipales señalados de trabajar para el cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que en el Estado de México los soldados capturaron a 3 mandos policíacos acusados también de servir para el mismo cártel y para la familia michoacana, además de que andan buscando a un mando más. Todas estas detenciones han ocurrido en los últimos 5 días, en una serie de acciones donde pareciera que las autoridades federales se han fijado como objetivo acabar con los narcopolicías. Fueron oficialmente ya detenidos 10 agentes de la Policía Municipal. Comienzo con el operativo más grande de todos, aunque no el más aterrador. Este ocurrió aquí en el municipio de Taxco, Guerrero. El pasado 27 de agosto, agentes federales y estatales detuvieron al secretario de Seguridad Pública Municipal, Christopher Hernández, y a al menos 20 elementos de la corporación local. 20, entre los que se incluyen policías municipales, de tránsito y de protección civil. Las detenciones se realizaron tras la sospecha de que estos funcionarios están involucrados en la desaparición de 5 jóvenes, quienes habrían sido sacados de un bar durante la madrugada del 25 de agosto y posteriormente ingresados a las instalaciones de la barandilla municipal. Sin embargo, al momento en que hago este video, los jóvenes no han aparecido ni en la barandilla ni en ningún otro lado. Ante la gravedad de la situación, las fuerzas federales y estatales tomaron el control de la seguridad de las calles de Taxco. Sin embargo, las detenciones no acabaron allí. 2 días más tarde, el 29 de agosto, la Fiscalía General de Guerrero informó de la detención de otros 4 policías municipales. Este segundo operativo es un caso particularmente grave. Cuando los elementos federales llegaron a las instalaciones de la policía municipal, no solo se encontraron con estos agentes, sino también con civiles que no eran policías, pero que fingían ser policías. Fue por ello que en esta segunda intervención fueron detenidos 4 policías municipales y 6 policías piratas, bajo los cargos de secuestro agravado. Pero no solo eso, el ejército, la policía estatal y la Guardia Nacional también rescataron a un hombre que estaba allí privado de la libertad. Y este 2 de septiembre, la Fiscalía General del Estado informó del hallazgo de una fosa clandestina en la localidad de Espejo Potrero, en donde fue encontrado el cuerpo de un hombre que llevaba días desaparecido. En estos momentos, la Fiscalía Estatal investiga si esta fosa era utilizada por los policías detenidos para desaparecer los cuerpos de sus víctimas. Las imágenes que ves ahora fueron tomadas en Colima, capital. Aquí, el pasado 29 de agosto, fueron detenidos 8 policías municipales acusados de filtrar información al cártel Jalisco Nueva Generación. Esta captura fue dada a conocer por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad de Colima, que informó que los agentes están siendo investigados por presumiblemente filtrar información a la delincuencia organizada sobre las actividades de las instituciones de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, así como del sistema penitenciario. Autoridades aseguran que los policías también están siendo acusados de asociación delictuosa debido a su presunta colaboración con el cártel Jalisco Nueva Generación. De los 8 detenidos, 5 fueron arrestados en la dirección de la policía de Colima, 2 de ellos cerca de sus domicilios y 1 más en la dirección de la policía de Villa de Álvarez, que es otro municipio colimense. En su defensa, la policía de Colima, la corporación, expresó su inconformidad con el operativo, pues aseguró que no fue ni informada ni requerida para participar en el operativo. Dicho de otro modo, la corporación policíaca se dijo inconforme por no haber sido informada de que le iban a detener a 8 de sus agentes. Ese ánimo de protección a los municipales detenidos quedó evidenciado también en un video compartido por los policías, en donde se observa cómo los buscan proteger y critican el actuar de los estatales y federales. Una violación total para nosotros, de falta de respeto. Y no manches, oye, nos acercan, vienen aquí a la ciudad, no manches.
Y nos vamos al Estado de México. Apenas este lunes 2 de septiembre, autoridades informaron de las detenciones de 3 directores de seguridad pública por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con la familia michoacana. Un mando era director de la policía de Tlatlaya, otro de Coatepec Harinas y el tercero de Aculco. Aunque son 3, en realidad suman 4 los mandos policíacos detenidos en menos de un mes, pues el pasado 8 de agosto fue capturado el comisario de Acambay como parte de las investigaciones hechas por la desaparición del director de seguridad pública de otro municipio, el de Temascalcingo, junto con su escolta. De tal forma que, mientras que a los mandos de Tlatlaya, Coatepec Harinas y Aculco los acusan de ligas con la delincuencia organizada, al de Acambay lo señalan también de secuestro exprés y extorsión. Sin embargo, hay un quinto mando que también tiene orden de aprehensión, pero que no ha sido detenido. Él es el comisario de Atlacomulco, acusado de extorsión en nombre de la familia michoacana. La imagen que ves en pantalla es de los mandos acusados, uno de los casos más graves pocas veces visto en México. Es más, al de Tlatlaya lo señalan de tener una estrecha cercanía con líderes de la familia michoacana, especialmente con José Alfredo Hurtado Oloscuaga, alias El Fresa. A partir del próximo viernes estrenaré un podcast semanal con las membresías de este canal, en un formato de transmisión en vivo de larga duración con información exclusiva, análisis y lectura de comentarios. Te dejo el enlace con más información en el comentario fijado. Pero eso no es todo. También este 2 de septiembre, policías municipales en Santa Lucía del Camino, en Oaxaca, fueron acusados de asesinar a Diego Ignacio Paz, un estudiante de la Universidad Anáhuac, durante un operativo de alcoholímetro. Aunque este caso no tiene ligas aparentes con la delincuencia organizada, sí se trata de una acusación relevante que pesa sobre los agentes. De acuerdo con los primeros reportes, el estudiante y sus amigos salieron de un club de pádel y se dirigían a la casa de uno de los jóvenes a bordo de un auto cuando fueron detenidos en un alcoholímetro donde, según denuncian, un policía vial les pidió dinero para dejarlos pasar. Tras negarse, los jóvenes presumiblemente fueron acosados e insultados por el agente, quien llamó a refuerzos. Derivado de ello, los agentes iniciaron una persecución en donde los jóvenes fueron alcanzados, jaloneados y golpeados. Sin embargo, los policías están siendo acusados de haber disparado a quemarropa en contra de Diego, quien no sobrevivió a las heridas. También hay otro joven identificado como Josué, quien fue detenido y resguardado con lesiones graves y un ojo casi fuera de su órbita. Ante la gravedad de los ataques, el gobernador de Oaxaca, el morenista Salomón Jara, pidió a la Fiscalía General del Estado la detención inmediata de los responsables, así como el inicio de una investigación exhaustiva y objetiva. Al momento, solo hay un agente detenido y otros elementos involucrados destituidos y bajo investigación. Este caso ha conmovido al estado de Oaxaca, en donde este 3 de septiembre decenas de personas fueron a protestar al Palacio de Gobierno para exigir justicia al mandatario estatal Salomón Jara.